Hola, voy a exponer de forma virtual el texto presentado al 10º Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, que se va a celebrar de forma presencial en la Universidad de Split, Croacia, del 11 al 13 de junio de 2015. Está encuadrado dentro del tema Enfoques interdisciplinarios del cambio social contemporáneo, y el texto lleva por título El desarrollo del individuo, base biológica e implicaciones sociales y personales. Soy personal docente e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento Sociología 4. Mi nombre es Carlos de la Puente. La base de la presentación es la conexión entre la biología y la sociología para llegar a una aplicación social. Iniciando el proceso desde la biología molecular y celular, se llega a la constitución del cuerpo, de la persona y, por consiguiente, del individuo. Se va a considerar que la constitución de la persona es un proceso independiente y autónomo, aunque asistido desde el exterior. Y como con los medios técnicos disponibles hoy día es posible hacer el seguimiento, se va a proponer que se tendría que dar de alta en el registro civil en todas las fases del proceso como proyecto de constitución de una persona. La presentación expone los fundamentos biológicos orientada por el qué hace y no por el cómo lo hace. Por lo tanto, el paradigma es el estructural funcionalista. El marco teórico es desde la biología molecular y celular, la neurosociología clínica y el paradigma neurocuántico. Como conceptos previos vamos a definir persona, que en griego, latín y etrusco significa careta. Existe socialmente cuando se da de alta al recién nacido en el registro civil. Como cuerpo lo vamos a considerar un conjunto de órganos envueltos por una piel. Como todos los órganos son colonias de células, entonces el cuerpo es una colonia de colonias de células. Como individuo se va a considerar en la forma indivi más duo, esto es, dos indivisibles, y se asocia a la persona y el cuerpo. Por lo tanto, la tesis que se propone y se defiende es que la constitución de la persona es un proceso único e independiente, pero asistido desde el exterior. Como una segunda parte de conceptos, vamos a clasificar las células como procariota, que es una célula que carece de núcleo, pero que tiene ADN o ARN, y como célula eucariota, célula que tiene núcleo que contiene el ADN. Como genoma vamos a considerar un conjunto de cromosomas, como cromosoma un conjunto de genes y como gen un conjunto de moléculas de ADN o ARN. Las células también las vamos a dividir en haploide y diploide. La haploide que contiene un único juego de cromosomas y la diploide que contiene un juego doble de cromosomas.
el cuerpo humano tiene células eucariotas, diploide y haploide. Las células diploide tienen un juego de cromosomas del padre y otro de la madre. Los gametos, células sexuales, son haploide y tienen un único juego de cromosomas. El juego haploide de los gametos, espermatozoide y óvulo, acarrea en el varón el genoma combinado de su padre y de su madre, y en la mujer el genoma combinado de su padre y de su madre. La combinación del genoma paterno y materno en el varón y en la mujer se produce por meiosis. La fecundación del óvulo por el espermatozoide genera una célula diploide con el genoma del padre y de la madre y se llama cigoto. Una representación simbólica y simplificada de la meiosis, la formación del cigoto y su proceso hasta la mórula, sería el siguiente. Por un lado, en el proceso de la meiosis tenemos, tanto para el padre como para la madre, las células que se denominan como célula germinal primigenia, que son células diploide. En el padre, estas células tienen genoma paterno, que representamos por una recta negra, y genoma materno, que representamos por una recta roja. En la madre, de la misma manera, la célula germinal primigenia diploide tendría genoma paterno negro, genoma materno rojo. Por meiosis se produce la recombinación de los genomas paterno y materno, tanto en el varón como en la hembra, y en el varón se produce el espermatozoide, que hemos representado como parte negra y parte roja como parte del genoma paterno, parte del genoma materno. Y en el óvulo se produce, acarrea el genoma materno de la madre, que es la recombinación del genoma paterno y materno, de la célula germinal primigenia. Entonces el espermatozoide y el óvulo, como células sexuales o gametos, son haploides y el espermatozoide acarrea el genoma del padre, del varón, y el óvulo que acarrea el genoma materno o de la madre. La fecundación se produce por la incorporación o la entrada del espermatozoide dentro del óvulo. La fecundación del óvulo por el espermatozoide. Y entonces se origina una célula diploide, que llamamos cigoto. Y esta célula tiene el genoma paterno, que viene del espermatozoide por recombinación del genoma paterno-materno del padre, y el genoma materno, que procede del óvulo de la madre por recombinación del genoma paterno-materno de la mujer. A partir del cigoto, célula diploide, hemos dicho, por división, por mitosis, se llega a la mórula. El proceso del desarrollo del cuerpo, visto por bloques, empezaría, según la diapositiva anterior, considerando a partir del cigoto, porque no empieza a partir del cigoto, sino considerando desde el cigoto, que pasa a la mórula pasa a la blástula, a partir de la blástula se llega a la gástrula, de la gástrula la formación de órganos. La formación de órganos son el propio cuerpo, pues lo que llamamos cuerpo, y por finalización del proceso que se produce el parto. Si lo vemos con algo más de detalle, tendríamos el periodo embrionario, que era el cigoto, que es una célula,
hacia los 3 días, por mitosis, por división, se genera la mórula, que tiene unas 16 células. De la mórula hacia el 5.º día, la blástula, y a partir de la blástula hacia la 3.ª semana, la gástrula. La gástrula ya contiene las 3 capas que van a generar todos los tejidos, sistemas y órganos que van a constituir el cuerpo. Nos referimos al ectodermo, o la capa más externa, mesodermo, capa media, y endodermo, o capa más interna. Entonces, desde estas capas se van a generar, como decíamos, todos los sistemas, órganos, tejidos, etcétera, que constituyen el cuerpo. Como son, a partir del ectodermo, sería el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, epitelio sensitivo de la oreja, nariz y los ojos, piel, uñas y pelo, hipófisis, glándulas mamaria y sudorípara y el esmalte de los dientes. A partir del mesodermo, tejido muscular, cartílago y hueso, tejidos subcutáneos de la piel, y del endodermo, revestimiento epitelial del tubo gastrointestinal, aparato respiratorio y vejiga urinaria, parénquima de las glándulas tiroidea y paratiroidea, hígado, páncreas y revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. Pasando a la siguiente etapa del desarrollo del cuerpo, como hemos visto, a partir de la gástrula sería la formación de órganos, llegamos a lo que se llama el periodo fetal. Periodo fetal en la que teníamos la formación de órganos que van configurando el cuerpo, lo que lleva a su vez a la formación del cuerpo, que a partir de este momento lo que se produce es la ampliación del tamaño, pero ya no se produce otro tipo de variaciones. Ampliación del tamaño de todas las partes y por lo tanto del cuerpo, todos los órganos, sistemas, tejidos, etcétera. Y cuando se llega a la finalización del proceso, se produce el parto. Y por el parto, pues se produce la salida al exterior de lo que era el cuerpo que estaba en el interior de la cavidad materna. Y una vez que está el cuerpo fuera y se le da de alta en el registro civil, aparece la persona. Bien, pues entonces según este proceso llegamos a las siguientes conclusiones. Que, como habíamos propuesto en la tesis y hemos pretendido defender, es que la constitución de la persona es un proceso celular único e independiente, pero asistido desde el exterior. Que como el conocimiento y los medios técnicos actuales permiten conocer y seguir el proceso, por lo tanto, tendría que declararse todas sus etapas en el registro civil. Que desde el paradigma estructural funcionalista, la función que desempeña la hembra es la de contenedor nodriza, determinada por la evolución de las células según la hipótesis de la eclosión. En este proceso, entonces, no se origina vida, ya que la vida se originó hace unos 3.500 millones de años y desde entonces no ha parado. Por lo tanto, si la vida se originó hace unos 3.500 millones de años y continúa, y si no se produce la extinción de las formas de vida conocidas, entonces la vida tendería al infinito. Pero por otro lado, si la vida fue originada por un ser supremo creador de todas las cosas y se le asume que él es eterno y la vida fuese prolongación de él, entonces la vida sería eterna, entendiendo siempre y cuando no se produjese la extinción de las formas de vida conocidas. No obstante, en este caso se asumiría que el ser supremo creador de todas las cosas no se podría extinguir, por lo tanto la vida sería eterna en cualquier caso. Bueno, pues muchas gracias. Esta ha sido dentro de la exposición de forma virtual para
para el 10º Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, que se celebra en la Universidad de Split, Croacia, o se celebrará del 11 al 13 de junio de 2015, dentro del tema Enfoques interdisciplinarios del cambio social contemporáneo. El texto expuesto ha sido El desarrollo del individuo, base biológica e implicaciones sociales y personales. Y otra vez, muchas gracias.